está centrada su portafolio de vivencias. Es la competencia de diseña planeaciones y emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa para mejorar los aprendizajes de sus alumnos. Se desarrollan de manera paralela. Vas planeando y también vas pensando cómo vas a ir evaluando. Sin embargo, no son las únicas competencias que están dentro del perfil de egreso de la licenciatura en educación preescolar y primaria. Contamos también con la competencia profesional. Esas son las competencias profesionales. Cada una de ellas tiene una unidad de competencia. Entonces nos vamos a centrar en esta competencia. ¿Qué tan importante es la planeación? Nosotros sabemos que un maestro, tanto preescolar, primaria, secundaria, inclusive en la misma escuela normal, no puede presentarse al aula sin haber previsto lo que va a realizar. Actividades académicas que lleven al alumno a un aprendizaje esperado, a desarrollar un conocimiento, una habilidad, una actitud, un valor, una destreza. Pero estos aspectos se planean, se van planeando. Y a partir de esto, consideras al alumno como protagonista de su propio aprendizaje. Dice uno de los principios pedagógicos: poner al alumno al centro de su aprendizaje, entre otros principios pedagógicos que tenemos que considerar al ir diseñando esta planeación. Pero por esta ocasión nos vamos a enfocar a los diferentes tipos de conocimientos que menciona la competencia profesional. Conocimientos curriculares, psicopedagógicos, disciplinares, didácticos y tecnológicos. Y la primera pregunta generadora es: conforme a la competencia, yo en mi informe lo fui desglosando por primero realizar los diagnósticos. En esos diagnósticos pues iban las motivaciones, las necesidades. Esa es la primera. Y la segunda ya era el diseño, situaciones didácticas. Ya me pasaba a diseñar situaciones didácticas, pero ahí me enfocaba más, yo recuerdo que lo vimos en su clase, en los enfoques pedagógicos, en el plan y programa. Y otro pues era elaborar, yo lo puse como estrategias, pero también decía algo de elaborar proyectos sobre las disciplinas de conocimientos. Yo lo puse como estrategias, como actividades de estrategias. Y también realizar adecuaciones. Las adecuaciones eran en nuestras planeaciones. Ahí enfoqué mucho el resultado de una evaluación. Entonces yo ahí me guié más en la evaluación. Y ya el último, disciplinares, eran pues ya las estrategias de aprendizaje que yo utilicé para los estudiantes. Como ahora yo enfoqué mucho el tema de ahora de la pandemia, entonces utilicé mucho el tema de la tecnología y actividades que yo podía hacer para la comunicación. Qué bueno que dices tú, que recuerdas, y se los mencioné. Hagan esa tabla y decían, pongan los tipos de conocimiento y las características de estos tipos de conocimiento. Porque si no sabemos estos tipos de conocimiento, ¿cómo voy a trasladarlos a mi planeación? Para que en verdad sea una planeación innovadora, de impacto, funcional, necesita tener inmersos. Obvio que no va a decir conocimiento curricular, conocimiento tecnológico, conocimiento disciplinar, pero sí tiene que verse manifestado. Y entonces subraya conocimientos curriculares. Esas características tienen y cómo se ven plasmadas en ese formato de planeación. Efectivamente, los conocimientos curriculares. Un maestro que conozca el plan y programa de estudio vigente está del otro lado, valga la expresión. No puede haber un maestro frente a grupo si no ese aprendizaje es clave para la educación integral. Recordemos que el plan es aplicable para preescolar, primaria y secundaria. Y de ahí cada uno tiene su programa. Preescolar tiene su programa, primaria tiene su programa de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Secundaria es el mismo programa, el mismo plan, pero ya tiene su programa de asignaturas.
El maestro va hablando en ese sentido. Una educadora, si no conoce el aprendizaje es clave, no va a poder hacer una buena planeación y únicamente va a actuar de manera empírica por sentido común. Cuando dice su compañera Carla, los enfoques pedagógicos y los principios pedagógicos, eso es lo que va contando. El mismo aprendizaje es clave, te habla de una planeación, te habla de generar ambientes de aprendizaje, pero no termino de hablar. Alba María, por favor, mencióname los conocimientos curriculares que plasmas tú en tu planeación, por favor. Bueno, de acuerdo a la planeación que he realizado a lo largo de estos semestres en mis jornadas de prácticas, son todos los contenidos que voy a ver en los temas, ya sean de las materias, del grado que se me ha asignado, al igual que sus aprendizajes esperados, sobre el propósito educativo, tanto en educación básica como en primaria, sus ámbitos, las estrategias que voy a utilizar, también el campo formativo, que puede ser de lengua española, matemáticas, ciencias naturales, entre otras. Bien, vamos y ahorita estamos. Chequen bien, maestros. Hay que conocer y tener de conocimiento de los componentes de cada uno. Son los campos de formación académica. Ese es el nombre correcto. ¿Quién me habla de los principios pedagógicos que se deben de considerar en la planeación? Los principios pedagógicos son esos que describen lo que uno desea hacer con el estudiante. Por ejemplo, dentro de la práctica, conocer lo que el niño sabe, conocimientos previos, cómo nosotros lo podemos ayudar en nuestra planeación, qué actividades podemos realizar con el niño, siempre tener en cuenta o siempre tener ese interés de poner al niño en el centro dentro de su aprendizaje, no olvidarnos de eso, no solamente poner actividades por proponer, sino conocer los intereses que tiene el niño, cuál es su contexto en el que se desarrolla, también tomar en cuenta esas características. Efectivamente, vamos a diseñar una planeación. Hay que aplicar los conocimientos curriculares. Esos conocimientos curriculares van enfocados a lo que es el plan y programa de estudio. Dice su compañera Yadira hace un rato, primer punto de partida es el diagnóstico de grupo, lo que acabas de decir tú. Hay que conocer el contexto para hacer una planeación. Hay que conocer el contexto inmediato. Hay que conocer al niño. ¿Cuáles son sus características biológicas, psicológicas y sociales? Hay que conocer cuáles son sus necesidades y sus intereses. Hay que conocer al grupo, cómo se establecen las interacciones, cuáles son las características generales del grupo. Independientemente de que si son 14 niñas y 13 niños, eso es de segundo a tercer plano. Hay que conocer sus necesidades, sus intereses de los niños. Y a partir de esto, voy a poder empezar a planear. Y lo dices tú, hay que conocer el contexto inmediato, Tania, donde se desenvuelve el niño. Y entonces ahora sí tengo elementos. Pero no es suficiente, hay que tener conocimientos curriculares. ¿Qué es lo que te dice el plan y programa de estudio? Lo decía su compañera, hay que conocer los enfoques, hay que conocer los principios pedagógicos. Por ejemplo, hay un principio pedagógico, tú lo decías muy bien, hay que poner al alumno al centro de su aprendizaje. Y cuando hagamos una planeación, considerando este principio pedagógico, el que tiene que ser protagonista de su aprendizaje es el alumno. ¿Qué más me puedes decir, Jacqueline Larios? Bueno, que tenemos que buscar igual estrategias que llamen la atención al estudiante a que se involucre en el mismo aprendizaje. Ahorita me acordé de lo que puse en mi portafolio y lo que yo puse en esa parte, en lo de los principios pedagógicos, puse que poner al estudiante en el centro del proceso educativo, o sea, para que él aprenda. Y también algo que me gustó ahí para desglosarlo fue tomar en cuenta los saberes del estudiante, lo que él ya sabe. Y ahí lo fui acompañando nosotros como docentes tenemos que ir acompañando al estudiante para conocer, estimular y pues saber más sobre su naturaleza social. Y también algo que me gustó fue entender los procesos de evaluación. También lo metí dentro del tema. Y fíjate, hay un principio pedagógico que dice
ofrecer acompañamiento al aprendiente, al aprendizaje. Acuérdate que tú eres mediador, tú eres orientador, tú eres guía. Cuando digo van a poner al niño al centro del aprendizaje, es que él va a ser protagonista. Él es el que va a clasificar, es el que va a guiar, es el que va a identificar, es el que va a resumir. Dijera una maestra, los verbos en acción. Algo que les comentaba, decía una vez una alumna, es que les voy a explicar qué es una rima. Yo le dije, no les expliques, guíalos, oriéntalos, brinda ese acompañamiento, como lo está diciendo el principio pedagógico, para que él llegue a construir y a identificar o a descubrir qué es una rima, las características de la rima. Llévalo y ofrécele ese acompañamiento, pero claramente lo decíamos, dentro de estos conocimientos curriculares, si no conozco los principios pedagógicos, no voy a poder avanzar. Bien, Leslie, ¿cómo aplicas los conocimientos curriculares en tu planeación, por favor? Maestro, bueno, de igual manera, dentro de mi planeación, creo que los conocimientos curriculares son primordiales, porque si no, no vamos a poder elaborar nuestra planeación. Es claro que sabemos todos los elementos que lleva una planeación, que son los organizadores curriculares, el 1 y 2, este campo formativo, el aprendizaje esperado, el aprendizaje para las actividades, tanto el aprendizaje como para el alumno, y el propósito, ¿no? Algo que quería mencionar sobre los 14 principios pedagógicos es de que también dentro de mi portafolio de vivencias me enfoqué igual mucho a lo que es la diversidad. Nos vamos a enfrentar con una diversidad dentro de nuestro aula y también tenemos que favorecer esa diversidad y enriquecer al alumno, sobre todo también tomar en cuenta sobre sus culturas, que también lo dice los principios pedagógicos. Eso siento que va a enriquecer mucho, conocer, porque no todos los niños aprenden de la misma manera, todos aprenden de diferente, tienen su propio ritmo y eso hay que favorecerlo, ¿no? Como docentes. Por eso es de que se hace el diagnóstico, para saber cuáles son sus aprendizajes previos y saber cuáles son sus estilos de aprendizaje. De esta manera es como vamos a seleccionar las estrategias que más pues vayan de acuerdo y sobre todo motivarlos. También los estilos de aprendizaje, como sabemos, son kinestésicos, tienen sus diferentes maneras. Entonces, de ahí tenemos que tomar para diseñar las actividades. También algo que me acuerdo también de los principios era valorar el aprendizaje del alumno, ¿no? Que siento que también va de la mano con la evaluación. Vamos a valorar su aprendizaje. Bueno, yo en mi caso, que soy de la licenciatura en preescolar, nos han dicho que es válido que el niño se equivoque, porque de ahí va a aprender. Entonces, como maestra no podemos decir, ¿por qué, Juanito, no haces bien las cosas? ¿Qué no ves que ya te dije eso? No. Sino, como dicen, hay que acompañar al alumno en su aprendizaje. Y hay que motivarlo y que dicen, ok, vamos en un proceso, los niños no van a aprender de la noche a la mañana. Entonces, ya conforme eso, siento que el niño se va a motivar y va a fortalecer más sus habilidades, sus aptitudes, sus conocimientos. Y eso siento que hay que valorar el aprendizaje del alumno. Y fíjate, dentro de ese conocimiento curricular, cuando dices tú hay que ofrecer un acompañamiento, lo dice claramente el principio pedagógico. El aprendizaje efectivo requiere del acompañamiento tanto del maestro como de otros estudiantes. En ese conocimiento, dentro de los conocimientos curriculares, muchas veces culpamos al alumno de que no aprende, pero hay un por qué no aprende. Y si nosotros tenemos conocimiento dentro del plan y programa de estudio de los principios pedagógicos, que son muy importantes, tú tienes que darle un acompañamiento, y lo que dices claramente, Leslie, el alumno no va a aprender con una sola sesión, con una mañana de trabajo. Hay necesidad de darle acompañamiento y aplicar todos esos conocimientos curriculares que tú tienes como educador o que tienes como maestro de educación primaria para poder sacar y lograr el aprendizaje esperado, ¿no? Dice, directores, profesores, bibliotecarios, padres de familia, tutores, además de otros involucrados en la formación de un estudiante, generen actividades didácticas que aporten ambientes y espacios sociales, culturales propicios para el desarrollo emocional e intelectual del estudiante, entre otros puntos. Pero si no considero esto,
no voy a poder trabajar. Ahora, hay diferentes enfoques. Quien no conozca un enfoque de los campos de formación académica, pues ¿cómo va a poder trabajar? El enfoque es como una brújula que te permite organizar de mejor manera el logro de un aprendizaje esperado. No puedo trabajar si no conozco. ¿Quién más me habla de los conocimientos curriculares, por favor? Bueno, yo en mi portafolio los conocimientos curriculares, yo lo entendí o yo lo plasmé como nosotros, como profesores, cómo tomar decisiones, cómo integrar a los estudiantes a actividades de aprendizaje de juego, por medio del juego, y pues nuestros conocimientos para desarrollar su formación, tanto la nuestra como la de ellos. Vamos a dejarle ahí los conocimientos curriculares. Entonces, en esos conocimientos curriculares, así como conclusión, es de suma importancia que el docente conozca el plan y programa de estudio, conozca los componentes de esto, como son los enfoques de cada uno de los campos de formación académica, que aplique los planes y programas de estudio, que aplique los principios pedagógicos, que aplique lo que es, decían sus compañeros, lo que es la evaluación, el nuevo modelo del uso de las TIC, entre otros aspectos. Esas son dentro de las características de los conocimientos curriculares. Vámonos con los conocimientos didácticos. ¿Qué es lo que tienes que saber tú dentro de los conocimientos didácticos? ¿Puedo participar? Claro que sí, maestra. Bueno, con la didáctica, bueno, como obviamente al principio, bueno, lo debemos de tener muy presente, es de que, bueno, al realizar una situación didáctica, como primer paso debemos de tener un examen diagnóstico y saber los conocimientos previos de los alumnos para pasar nosotros a lo que es ya la situación didáctica, que obviamente, bueno, conocemos que tenemos un inicio, desarrollo y cierre, y pues antes de tenemos que tener primero un conocimiento de qué es lo que vamos a querer enseñar, qué es lo que vamos a, para así tener esas interrogantes, para tener una evaluación que pues ahora sí califique todo lo que vamos a desglosar en esa situación didáctica. En el principio lo que es qué vamos a enseñar, pues, obviamente teniendo previamente un conocimiento del alumno para después pasar a lo que es el tema principal y después pasar a lo que ya es la actividad, como nosotros tener una actividad que obviamente ya realizando, teniendo en cuenta los principios pedagógicos, después pues ya pasar a lo que es pues valorar si realizamos realizamos como que hicimos la actividad, bueno, o como tuvimos planeada la actividad para pasar a lo que es el cierre y pues ahora sí valorar pues nuestra actividad. No sé si me di a entender. Sí, te entiendo y muy bien. Ajá. A ver, Alba María, ¿cuál es el aporte que le das a tu compañera? Bueno, después del diagnóstico podemos ya reconocer cuáles son sus intereses, las motivaciones que tienen y aparte ya conocemos sus conocimientos que traen o sus saberes previos acerca de cierto tema. Lo que puede proseguir ahí es que nosotros ya podemos planificar o planear nuestra siguiente actividad, cómo es que vamos a llegar o vamos a retroalimentar ese saber. Debemos llegar, qué estrategias podemos utilizar, tanto sean visuales, kinestéticas o auditivas. ¿Cómo lo vamos a aprender? ¿Cómo lo vamos a aprender? ¿Cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar que sean valorados por ellos, puedan comprender mejor? En relación a mis prácticas, yo hice el diagnóstico con mis alumnos como anuncios publicitarios y de ahí impartí yo con materiales. Yo recordando un poco sobre lo que recuerdo que puse sobre los conocimientos. Primero, encontrar relaciones con el entorno para después recoger información. Y nuestro trabajo es elegirla, aprenderla para saber explicarla y demostrarla. Y ahí también me focalicé muchísimo en vincular los contenidos con la realidad. Para poder vincular todo esto que estás diciendo, Carla Yadira, hay que buscar las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza que tengo que aplicar de mis niños,
que tengo que trabajar con mis niños. Y en esa planeación hay que buscar las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje adecuadas a las características de nuestros niños, a los procesos de aprendizaje de nuestros niños. Los procesos de aprendizaje de nuestros niños son diversos. Hace un rato alguien decía, es que tengo que atender a la diversidad. Pues entonces, a partir de atender a la diversidad, tengo que diseñar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje para las características de mis niños. Maestro, ¿puedo participar? Claro que sí, Diana. Bueno, pues tiene mucha razón. Esto se puede ver en un ejemplo. Supongamos que a nosotros nos puede tocar un grado en específico, ¿no? En este caso sería 5º grado. Como mis compañeros ya habían mencionado, debemos de atender a la diversidad y esto no es precisamente enfocado a los distintos grados, ¿no? ¿A qué me refiero? Que pese a que nosotros tratemos un solo grado en específico, ya decía yo que 5º grado, el grupo que nos toque en un año no va a ser el mismo que venga en el siguiente. ¿Por qué? Porque se hacía un enfoque en que los estudiantes son diferentes, que las necesidades de los estudiantes son diferentes, que las áreas de oportunidad, las necesidades, las características físicas, psicológicas son diferentes. Entonces nosotros como maestros tendemos que atender a los distintos alumnos que tengan un estilo de aprendizaje kinestésico, visual, auditivo. Entonces nosotros tenemos que revisar que nuestra planeación atienda a las necesidades del grupo que estamos atendiendo en el momento. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una planeación que vamos a estar utilizando constantemente con los grupos que se nos sean asignados, no van a atender de manera específica, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer este análisis, hacer una evaluación de cómo se comporta nuestro alumno, de cómo se comporta el grupo y nosotros de qué manera vamos a intervenir. Ya lo había dicho, perdón. Estas necesidades cambian en conjunto con nuestros estudiantes. Y entonces tú lo acabas de decir y tú lo fortaleces. Dentro de esos conocimientos didácticos nosotros tenemos que conocer y tener bien claro cuáles son las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza y hacer una diferencia. Decía hace un rato tu compañera, se enfoca en la diversidad y entonces aquí hay que poner en práctica y manifestar esos conocimientos didácticos que están. Diseña tus estrategias. Entonces, en estos conocimientos diseña tus propias estrategias de enseñanza y de aprendizaje para que el niño logre un aprendizaje esperado. Hay una vinculación entre todos los tipos de conocimiento. No puedo desglosarlos. Bueno, sí los puedo desglosar para su análisis y reflexión, para su identificación, pero están todos enlazados en una planeación. Me voy a la segunda pregunta. Escucho sus respuestas, maestras. Mucho, maestro, quiero participar. Muy bien, Citlali Martínez. Sí, pues ya como lo habían comentado mis compañeros, maestra, creo que mediante esos conocimientos que nosotros vamos adquiriendo, pues vamos a ir planeando las actividades que vamos a utilizar con nuestros alumnos, siempre y cuando, como dicen, atiendan a las necesidades y pues no nada más, como usted dice, comprar la planeación y aplicarla nada más porque sí. Bueno, al menos una experiencia que tuve en un preescolar es que las maestras utilizaban la misma planeación y pues eso es incorrecto porque quizá los alumnos de alguna maestra tienen algunas necesidades y otros presentan otras y pues no influye de manera positiva en el aprendizaje de los niños. Fíjate, un error muy grande, y lo he visto. Para empezar, no es correcto, ya lo hemos dicho. Y la pregunta es, entonces, ¿dónde están esos conocimientos de la maestra para hacer una intervención pedagógica, didáctica adecuada a su grupo? Esos conocimientos fortalecen, como dices tú, para atender las necesidades e intereses de los niños, para mejorar sus procesos de aprendizaje. Ahí está la respuesta. Si no tenemos conocimientos curriculares, psicopedagógicos, didácticos, tecnológicos y disciplinares, no voy a poder hacer una buena intervención. Entonces, en este sentido, cuando me dicen cómo sus conocimientos fortalecen el diseño de una planeación, pues es precisamente, ahora, si tú tienes esos conocimientos, vas a lograr el perfil de egreso de preescolar, de primaria, de secundaria, hablando de educación básica.
pero la maestra no se actualiza. La maestra no sabe cuáles son los conocimientos que va a trabajar. Y vámonos contigo, Esther. Jacqueline. Sería en la participación, por ejemplo, de mis estudiantes. Por ejemplo, me di cuenta que cuando estaba haciendo la planeación, hubo un tema, por ejemplo, en el que usted, lo que estaba diciendo usted de las rimas hace rato, ¿se acuerda? Bueno, en mi caso, yo lo iba a explicar y todo, y usted me dijo que no, pues bueno, ok. Lo hice como usted me dijo y todo, y vi que sí tuvo buenos resultados. ¿Puedo participar? Perdón. Yo creo que cada conocimiento que nos habla de la competencia va construyendo nuestra planeación. Hay que considerar y hay que pues reconocer que sí todavía nos falta todavía ese proceso de saber un poquito más de los conocimientos, pero siento que hablando de mí, dentro de mi planeación creo que sí rescato los conocimientos. Y como dijo, no va a decir que el conocimiento curricular, no te va a decir que este es el conocimiento pedagógico, no, sino que saber identificarlos, ¿no? Saber cómo los vamos a vincular, porque de tal manera se vinculan, se hacen, esos conocimientos contribuyen a nuestra planeación. Y yo creo que para tener una buena planeación de una manera adecuada, tiene que retomar cada uno de los conocimientos. Ahora, fortalece demasiado, porque creo que esto nos va a llevar a un buen planteamiento, una buena intervención, saber de qué manera vamos a enseñar, de qué manera nos vamos a dirigir con los alumnos, y nos abre un gran panorama. Creo que cada conocimiento es fundamental. Nos ha mencionado que como docentes tenemos que conocer el aprendizaje clave, tenemos que conocer los 14 pedagógicos, tenemos que conocer los intereses de los alumnos. Entonces, si no conocemos eso, prácticamente no tenemos una buena planeación y no llevamos de tal manera el aprendizaje para los alumnos. Entonces yo siento que favorece demasiado, y eso es todo, maestro. Si nosotros no conocemos las características de cada uno de los conocimientos, no va a poder funcionar nuestra planeación. Eso es definitivo. Sí. Ahora, en ese sentido, dice cómo los conocimientos fortalecen el diseño de planeaciones, porque van a ir enfocados al desarrollo de un aprendizaje o al logro de un aprendizaje esperado. Imagínate una planeación sin enfoques, sin principios, sin sugerencias didácticas que nos va diciendo el plan y programa de estudio. En este sentido, cómo fortalecen estos conocimientos es precisamente para hacer una buena intervención educativa, para brindar una educación de calidad. Sí, necesito identificar cuáles son mis áreas de oportunidad y mis fortalezas en relación al dominio de los conocimientos. Acerca de esto hago una reflexión acerca de mis procesos de enseñanza, si los estoy ejerciendo, de manera que mis alumnos puedan desarrollar sus propios aprendizajes. Si soy una guía o si en algún momento lo llevo de manera errónea, como lo menciona usted, de no darle los aprendizajes a que ellos mismos puedan desarrollarlos. También en el conocimiento tecnológico, que no se habló mucho, estar en constante actualización, incluir las tecnologías dentro de nuestras planeaciones. Ahorita en esta situación muchos maestros no tenían ese conocimiento, lo tuvieron que desarrollar. Creo que a partir de ahí, no solamente por esta situación incluirlos, sino llevarlos siempre a que también los alumnos los puedan desarrollar. Fíjate, y esta aportación que acabas de decir, Tania, iría dentro de la primera pregunta. Efectivamente, hay que llevar la tecnología al aula. Y dice claramente, ¿no?, el nuevo modelo del uso de las TIC. El nuevo modelo del uso de las TIC. No nada más es pasarles un video por un video a los niños. No es pasarles toda la película. Es pasarles un fragmento de la película y explotar ese fragmento de la película. Ver un video de los ecosistemas, de los continentes, sí, pero de acuerdo al nuevo modelo, y ahí habla de los conocimientos curriculares. Ajá.
¿Qué es lo que te dice? El aprendizaje es clave de cómo debes de aplicar ese nuevo modelo del uso de las TIC. Y entonces, en este sentido, cuando dice la pregunta, ¿cómo sus conocimientos fortalecen? Entonces, conocimientos fortalecen precisamente para el diseño de una planeación adecuada a las características y necesidades de los niños, para identificar, para acelerar o para fortalecer sus procesos cognitivos y emocionales, sus procesos de aprendizaje. Ahí está. ¿Puedo participar? Claro que sí, maestra. Bueno, nos ayuda principalmente en nuestro proceso de formación. Como yo lo había mencionado en mi portafolio de evidencias, haciendo énfasis en lo que son las dimensiones de la práctica, el docente tiene que reconocerse a sí mismo como lo que es. Entonces, nosotros tenemos que identificar de qué manera nosotros podemos hacer una mejora tanto de nuestra persona como de nuestro trabajo, ¿no? De nuestra labor como docente. Nosotros tenemos que identificar cuáles fueron nuestras motivaciones que nos llevaron a ser docente, ¿no? Cuáles son nuestros intereses y por supuesto cómo esto puede abonar en nuestro trayecto formativo. Entonces ya de manera general esto nos puede ayudar a hacer una valoración de cómo nosotros laboramos en el campo de la docencia, cómo podemos organizar cómo organizamos nuestros conocimientos sobre lo que es el currículo, que en este caso es el objeto de conocimiento, cómo lo podemos transformar bajo qué es la didáctica, nosotros cómo podemos aplicar estos conocimientos curriculares en conjunto con nuestros conocimientos didácticos, ¿no? Y obviamente todo esto bajo una formación, como ya lo mencionaba mi compañera Tania, que el docente esté constantemente actualizándose, pero esto principalmente, como lo mencionaba al principio, bajo una valoración de nuestro trabajo como maestros. Fíjate algo y lo mencionas otra vez. Nosotros tenemos que irnos actualizando en esos diferentes tipos de conocimiento. Ese plan y programa de estudio, el programa de aprendizaje es clave. En su momento va a ser obsoleto y viene otro. Y así consecutivamente, si hiciéramos una historia retrospectiva de los planes del currículum que se ha aplicado, se ha ido modificando. Nosotros tenemos que ir actualizándonos, tanto en estrategias de enseñanza, formas de evaluar, no sé. Bien, ese es uno. La pregunta 3 es: como usted dice, un portafolio de evidencias, pues obviamente, como su nombre lo dice, es de nuestras evidencias que pues a lo largo del semestre fuimos adquiriendo, fuimos retomando y fuimos como que analizando, y sabemos que estas evidencias van aisladas con esta competencia que estamos ahora sí desarrollando. Entonces, en mi opinión, siento que las evidencias adquiridas o retomadas o seleccionadas, en este caso, son las evidencias que pues son las que nos ayudaron a desarrollar, las que nos ayudaron como pues más que nada ¿cómo se le puede decir? A ir puliendo esta competencia, porque ahora sí fuimos tomando en cuenta de que esta actividad, bueno, me ayudó a conseguir que, no sé, desarrollar esta competencia, porque pues no sé, tuvo una vinculación que me ayudó como a ir creciendo. Entonces, bueno, yo considero eso, y dentro de hay evidencias que, por ejemplo, fuimos rescatando durante la práctica, que ahora sí son como que parte de nuestras planeaciones, para ver si fueron correctamente, si no sé, en algo que podemos mejorar, nuestras áreas de oportunidad, y bueno, eso es lo que yo considero dentro de esta pregunta. Fíjate, hace un rato se nos dije, para todo hay que tener evidencias, pero hay que saber identificar en este sentido el peso de una evidencia. Tengan un peso, que tengan un soporte, que en verdad hayan contribuido a tu formación profesional y a fortalecer determinada competencia profesional.
Lo dice muy bien Yareli, hay que evaluarla, hay que analizarla, hay que reflexionarla y de qué manera contribuyó. Ustedes tienen el sinfín de evidencias de aprendizaje, el sinfín, porque son los productos de, y dice claramente, las evidencias de aprendizaje son los reportes de lectura, un mapa, tu diario de trabajo, una evaluación, el registro de una información, un cuadro comparativo, un cuadro de doble entrada, los productos de los niños, a lo mejor una entrevista, pero ahora a ti te toca evaluar esa evidencia y de que ver de qué manera contribuye a tu formación como docente. ¿Puedo participar? Claro que sí, maestra. Bueno, ya pues mis compañeros recuperaron un poquito de la importancia de pues tener estas evidencias. Yo fui seleccionándolas. La primera que puse como evidencia fue sin duda las dimensiones de Cecilia Fierro, porque nos habla de las observaciones y las investigaciones. De Cecilia Fierro yo me fui con un guión de entrevista y a él, no estoy muy segura, pero recuerdo que era Ahumada Acevedo. Él nos hablaba de cómo elaborar un guión de entrevista. Entonces puse a él. Después me fui con el diseño de la elaboración de las planeaciones y aquí le puse que no me acuerdo bien del autor, pero sí me acuerdo que se apellidaba Brouster o algo así. Y también ya como pues para focalizarme más fue los enfoques de evaluación y eso nos hablaba Díaz Barriga, eso lo recuperé del semestre pasado, pero algo que me gustó para ya terminar bien con la evaluación, porque dije, el portafolio anterior hablé de la evaluación, pero en general, términos, pues yo no utilicé la evaluación y ahora en este quinto semestre pues la utilicé y usted nos dio una lectura que era el enfoque formativo de la evaluación. Nos hablaba de todo, de los instrumentos de evaluación, cómo hacer el protocolo de investigación para la evaluación, todo eso. Entonces también puse esa lectura como para finalizar y ya para pues fortalecer ahí mi portafolio, lo terminé con mi protocolo de investigación con la maestra Betty, que ya nos hablaba de en la actualidad los problemas y cómo yo llevé a cabo mi evaluación y mi planeación. Bien, fíjate, y ese es otro de los acuerdos, que toda evidencia debe de tener un soporte teórico. Debe de tener un soporte teórico. Dice la pregunta 4. Bueno, en esta experiencia del portafolio pues fue muy enriquecedora porque, como le mencionaba, esta nos permite identificar cuál es el nivel de logro de la competencia seleccionada, que fue el de diseñar planeaciones, y pues nos va mostrando también así nuestras áreas de oportunidad. Y con respecto a lo de las prácticas, pues igual siento que fue muy enriquecedor, al menos en mi caso. El semestre pasado en mis prácticas estuve en un preescolar, pero por lo mismo de que no todos los niños tienen el recurso, pues no, era muy raro que se realizaran llamadas por mí y todo eso. Y bueno, más que nada se trabajaba con los cuadernillos, se les enviaba y pues solamente los niños y los papás enviaban sus evidencias. Pero pues esta vez ya tuvimos la oportunidad de estar de manera presencial. Y pues fue muy enriquecedor porque pues nos permitió interactuar más con los niños, quizá aprendimos más de cómo hablar con ellos, cómo dirigirnos con los padres de familia. También nos permitió conocer qué otras estrategias podemos llevar a la práctica con ellos para mejorar nuestra práctica. Y pues también, bueno, nos permitió identificar qué adecuaciones podríamos realizarle a nuestras planeaciones también para mejorarlas y obtener una mejor respuesta en base al aprendizaje de los niños. Bueno, y verificando que nuestra planeación responda a las necesidades que ellos tienen. Fíjate que cómo se tiene que ver la transformación de ustedes.
de maestra de primer semestre hasta maestra de quinto semestre. Tiene que haber una transformación. Y esa transformación es precisamente en el desarrollo de competencias. Algo aprendiste en primer semestre, segundo, tercero, cuarto y hasta quinto semestre. Evidenciame, demuéstrame tú, porque aquí viene la parte principal, ¿no?, de este foro, de este análisis. Esta experiencia del diseño de un portafolio, de elaboración de un portafolio, les tiene que dejar una experiencia de aprendizaje. Sí, maestras. Bien, para el siguiente semestre ya tienen que diseñar de mejor manera su intervención docente, aplicando estos conocimientos. Y si su maestra, de la normal que les revisa las planeaciones, les hizo este semestre 5 observaciones, 8 observaciones, para el siguiente semestre mínimo debe de haber 2 o 3 observaciones menos. Vamos a esperar a sus compañeros a ver ahorita cuál es la indicación que dan, ya cerrando las mesas, y esperamos 2 minutos.